La estructura urbana presenta principales características. En primer lugar, tiene un plano hipodámico, es decir, propio de los campamentos militares, y que era basado en el estilo griego, que permitía para ello una mejor organización. Esta ciudad estaba atravesada por dos principales calles. Una calle que cruzaba la ciudad de este a oeste, llamado el Cardo Maximus, mientras que otra era denominada el Decumano, que iba de norte a sur. Ambas calles confluían en la zona del Foro, donde se encontraban los principales edificios públicos. Aquí vemos una recreación de Barcino, Barcelona, con sus calles, su decumano, su cardo y su gran plano hipodámico. La arquitectura romana destaca por sus grandes obras de ingeniería y su gran funcionalidad. Para ello cogieron elementos que pertenecían a otros pueblos, pero también crearon otros nuevos. De los etruscos acogieron el arco y la bóveda, de los griegos los órdenes de los capiteles dórico, jónico y corintio. Por su parte los romanos inventaron el mortero, una mezcla de arena, cal y agua que permitía la impermeabilidad de los edificios y, por otro lado, su mayor fuerza y consistencia. Además, inventaron el capitel compuesto, una mezcla entre el dórico, entre el jónico y el corintio. Los principales edificios públicos son las termas, lugares para los baños, los templos para el culto a la divinidad, el circo para establecer los principales espectáculos de carreras de cuadrigas de caballo, el teatro para representaciones de tragedias y comedias, o el anfiteatro para la representación de bien, lucha de gladiadores, o naumaquias, luchas de barcos. Como obras públicas encontramos las vías, las calzadas romanas, que servirían para llevar todos los productos de Roma, incluso el ejército, por todo el imperio. O puentes, que servían para poder cruzar grandes ríos y poder seguir con sus amplias conquistas. Acueductos, para poder administrar la ciudad del agua que los habitantes necesitaban. Murallas para su defensa, o bien puertos para llevar a otros lugares mucho más lejanos de una forma mucho más barata. Para recordar a los principales protagonistas de la historia de Roma, tenemos los monumentos conmemorativos, columnas como las de Trajano y Marco Aurelio, o bien arcos de triunfo después de grandes batallas de emperadores o de recuerdo de alguno de ellos. Como obras privadas tenemos las domus, las casas de los patricios, o bien los mausoleos, como tumbas, grandes lugares de enterramiento para las familias más acomodadas y ricas de Roma. Tenemos las termas de Caracalla, cuyo aspecto antiguo tendría algo parecido a esto. O bien las que encontramos en Inglaterra, las termas de Bath, el gran panteón de Marco Agripa en Roma, o el templo de Saturno en el propio Foro romano, el gran circo Máximo en las carreras de cuadrigas, o bien el Teatro Marcelo, que se dio inspiración para el anfiteatro Flavio. Tenemos aquí el Teatro de Mérida, o bien el interior de dicho Teatro Flavio. Las vías como la Apia en Roma o la de Capara en España. Por otro lado, el puente de Mérida o acueducto como el de Segovia. Murallas que defendían grandes ciudades y columnas que recordaban a Trajano o a Marco Aurelio como principales emperadores. Arcos de triunfo como el de Constantino junto al Coliseo o el de Tito hecho por Domiciano. Casas domus como las de la Áurea, la de Nerón, o bien mausoleos como el de Adriano, actualmente el Castillo de San Angelo en Roma, junto al Vaticano, o esos mausoleos que hemos comentado como el mausoleo de Adriano.
Las domus se establecen en cuanto a la vivienda en un patio central. Aquí vivían los ricos. Tenían tabernaes, establecimientos que servían para el comercio. Bien, la entrada a la casa era el vestíbulo o entrada. El peristilium era el lugar, el patio central, donde se recogía el agua en el impluvium. Con este agua podíamos abastecer a toda la domus. La culina era uno de los elementos principales para el desarrollo de la comida, donde se va a tener lugar el triclinium. A ambos lados encontrábamos los cubiculum, esas habitaciones. Si vemos la reconstrucción de una domus, encontramos el atrium, ese patio interior de la casa que servía de distribuidor al resto de estancias. El impluvium, que recogía el agua del compluvium, de la zona parte o de la parte alta de la casa. Los cubiculum, las habitaciones de los principales miembros de la familia, con sus joyas, sus enseres y sus riquezas. El tablinum, lugar donde se podía redactar los documentos. Y vivía el pater familias. El peristilium, el patio, el jardín porticado adornado con árboles, flores, estatuas y piscinas, que iban a dar un sentimiento de frescor a la casa. El triclinum era el comedor de la casa, donde se celebraban abundantes banquetes y se disponían a la mesa. La culina, como hemos comentado antes, era un lugar importante puesto que era la cocina de la casa y era donde se va a surtir a la familia de la comida correspondiente: carnes, pescados, verduras, frutas. Todas estas domos tenían grandes pinturas, como la de la Villa de los Misterios en Pompeya, o bien rodeada de esculturas que recordaban la figura de los emperadores. Estas esculturas iban a ser retratos, bustos, de mitad de cuerpo para arriba, como por ejemplo los de Caracalla, Vespasiano o Trajano. Los mosaicos decorarían con pequeñas teselas, pequeñas piedras de colores, los principales suelos de las domos, como la que vemos actualmente en Itálica. La vida cotidiana en Roma se establecía en 3 momentos. En el foro, por la mañana, se establecía el contacto y comercio de los principales productos que llegaban desde fuera y dentro de Roma. Al mediodía, el almuerzo, uno de los momentos importantes de descanso para desconectar de la mañana. Tenían como principal comida base las legumbres, el pan o la fruta para aquellas personas más acomodadas, pero mientras que los ricos tenían huevos o pescados para poder establecer su mejor condición económica. Por la tarde, lucha de gladiadores en el Coliseo, lucha con bestias que iban de alguna manera a crear espectáculos jamás conocidos. Grandes gladiadores que podían conseguir su libertad y cruzar, o eso es lo que querían, la puerta de la vida y no la puerta de la muerte. O bien naumaquias. Inundaban directamente el Coliseo, el anfiteatro, para restablecer y hacer representaciones de guerras de navíos. O bien esos desfiles dorados que marcaban las vueltas que se daba al circo, donde las cuadrigas empezaban a dar vueltas para ver quién eran sus principales vencedores. Por la noche llegaba la cena, y con ella un gran festín y banquetes que solo los ricos podían darse. Inclinados en sus lechos, comían en 3 momentos diferentes: la gustatio, el gustar,
el entrante, con ciertas verduras, ensaladas y vino. La primera mensa, la primera comida, el primer plato de carne o pescado. Y la segunda mensa, el postre con fruta, frutos secos o bien dulces. La vida en el campo era diferente, pero también eran propietarios aquellos ricos. Teníamos latifundios, consideradas como el ager publicus, la tierra pública, y que solamente podían tener a un propietario. Era fruto del pago que recibían los militares y nobles por el servicio que habían hecho en la guerra. Era obvio que fueran los esclavos los que la trabajaran, pero en momentos de mayor debilidad económica, como en la crisis del siglo III después de Cristo, los nobles decidieron ceder a ciertos colonos libres parte de su cosecha, para de esta manera poder recolectar todo aquello que ellos necesitaban. Para conseguir productos mediterráneos como el trigo, la vid o el olivo, era necesario la introducción de instrumentos como el arado. Todos los productos sobrantes iban a ser puestos en el comercio, en los grandes foros, y llevados por vías terrestres o bien por vías marítimas. La cuestión es que se generaban grandes intercambios comerciales gracias al uso de la moneda.